aquí con nuestro amigo Félix en su finca. Recordemos que estamos en el proyecto BioPES, ese proyecto europeo que pretende estudiar los saberes tradicionales canarios asociados a las plantas que curan plantas, ¿no? Esas plantas que pueden defendernos de otras, bien contra insectos o bien defendiéndose con fungicidas o simplemente ayudándose unas a otras, ¿no? Hoy tenemos el lujo de estar con Félix, técnico agrícola, ya nos contará él su trayectoria. Y bienvenido, Félix, gracias por acogernos en tu casa. No, sean bienvenidos y gracias por venir. Bueno, Félix, te conozco desde que estabas estudiando La Laguna, pero nunca me he sabido tus apellidos. ¿Tú eres Félix? Enríquez Jiménez. Enríquez con H acabado en Z y Jiménez con J también acabado en Z. Y tú procedes de San Mateo, ¿sí? De la Vega de San Mateo. Ahí me sorprendió cuando te conocí, porque estabas estudiando en aquel piso donde estabas estudiando La Laguna, estaba otro chico, estaba mi hermano, estaba otra gente estudiando biólogo, también del medio rural, ¿no? Y un gran biólogo como Carlos Suárez, ¿no? No me acuerdo si había alguien más, no me acuerdo, pero me sorprendió la sabiduría serena que siempre tenías tú, ese saber estar, eso ir despacito, la serenidad del hombre de la tierra, ¿no? Ya venías tú con una mochila de riquezas, ¿no? Que me sorprendió mucho, ¿no? Hoy no vamos a tener mucho tiempo de hablar de toda la vida, pero cuando terminaste la carrera, que me dijeron que fueron con muy buenas notas, ¿no? Tu primer destino fue la Isla del Hierro, me parece, ¿no? Sí, saqué las oposiciones al Servicio de Extensión Agraria, que en aquel momento era un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, y el primer destino que tuve fue el de la Isla del Hierro. Tuviste, me parece que fueron 6 años, ¿no? De forma intermitente, estuve casi 6 años, porque hice el servicio militar en el intermedio, y luego me obligaron a venir a la aldea de San Nicolás, que nadie quería ir, y estuve también un año y medio en la aldea en San Nicolás de Tolentino, en la aldea de San Nicolás, como se llama hoy. Gran Canaria, sí. Bueno, cuéntanos, la experiencia del hierro, tú siempre estuviste con el ojo puesto y con aquello de abrir el ojo y esparramar la vista, ¿no? Y poner la oreja y escuchar lo que no se dice, ¿no? Aquella cosa que más allá, ¿no? Siempre tuviste esa mirada, ¿no? Tú de la experiencia del hierro, ¿recuerdas algún uso así curioso, ¿no? Por ejemplo, tú me comentabas que para el queso lo ahumaban con... El queso lo ahumaban con tuneras, con tuneras secas. Sí. Estamos hablando de los troncos de la tunera cuando se secaba, Sí. en el cual prácticamente le daba un color y un olor muy característico al ahumado Claro. del queso del hierro. Y también lo desinfectaba, o sea, Exactamente. o sea, tenía una función fungicida, ¿no? Una función fungicida. Vale, ¿no conoces que el humo de la tunera se usara para otra cosa, para a lo mejor desinfectar un cuarto viejo o algún... Pues sí, alpendre, todas ¿no? las cuevas y todo esto, incluso lo llegaban a hacer con esto. tunera. Y yo recuerdo gente mayor, en este caso Elvira Feble, en el que prácticamente ahumaba queso 2 veces en semana. Y ella después olía, tenía que bañarse porque olía, claro, de entrar y salir en la habitación, pues prácticamente, y lo veía los ojos llorando, con las lágrimas, con toda la interferencia que tenía con el humo. Uh-huh. ¿Y de ella no recuerdas que lo usara, por ejemplo, a lo mejor para desinfectar alguna cosa más, cuando había algún catarro, alguna cosa, sino simplemente para el queso, ¿no? Simplemente para el queso o alguna cueva para quitar mosquitos, un poco, darle un poco de dolor o quitar humedades, pero nada más. Vale. Fíjate la expresión canaria esa de quitar humedades, que la humedad realmente no se quita, pero sí se desinfecta, ¿no? Se desinfecta. Esos hongos que se instalan en las paredes húmedas, pues Sí. muy interesante, ¿no? Y luego conoces alguna experiencia de que usaran algún hierbajo, alguna cosa para algún bicho. Fíjate que el Hierro es una isla que cuando no entraba el barco y no entraba el avión se quedaba aislada. Era esa isla que siempre fue muy suya, muy patriótica de sí mismo y tenía sus mecanismos para sobrevivir, ¿no? Hombre, yo llegué al Hierro en el año 81. En aquella época había solo 2 centros de salud. El hospital era pequeñito, era un hospital muy pequeño que lo atendía don Juan Ramón Hernández, era el director. En toda la isla creo que me parece que habían 3 médicos de medicina general.
y realmente unas condiciones muy precarias. Entonces, todo el tema, las cosas que venían de fuera eran pocas, Mm. eran muy pocas. Y entonces la gente Yo llegué a buscaba. conocer a una de las viejillas que utilizaban los pimpollos de la Sabina para controlar el parto, ¿no? Que nos llevamos una sorpresa porque tenían que ser sabinas que se cogieran eh, a la sombra, lo que llamaban ellas que no estuviera mirando al mar. Y luego resulta que se habían hecho experimentos y no funcionaba la sabina como, ni como abortivo ni como regulador. Y sin embargo las mujeres se lo tomaban para no parir todas juntas y tener Ah, organizado no sobrecargar ese pequeño hospital, ¿no? Y resulta que luego, hablando con la viejilla, nos decía que era de fondo de barranco porque tenía una negrura en los pimpollos de la sabina y probablemente fuera ese hongo el que tuviera esa función, que cuando está mirando al mar, los salitres la mantiene limpita y no funcionaba. Esos pequeños saberes, esa pequeña sabiduría de detalles, ¿no? Tú que has estado en extensión agraria, ya se cultivó piña, se cultivó la piña ya era un ya poco, más moderna, ¿no? un poco al final más moderna. En la época en que yo estuve allí fue cuando se empezó a introducir la piña tropical y prácticamente se empezó a introducir porque en el Golfo se puso platanera, venía un vendaval cada 3 o 4 años y la arrasaba. Entonces se estaba buscando un cultivo alternativo en el cual resistiera los embates del viento. Del viento. Y como alternativa, pues la piña, al ser mucho más pequeña, al no Sí, sí. ocupar todo ese gran volumen, pues prácticamente ha sido un revulsivo en ese Mira, aspecto. ¿y recuerdas algún uso así antiguo, tradicional, para combatir plagas, insectos, alguna cosa en el hierro, alguna cosa que te llamara la atención en tu experiencia? Hombre, allí desde que la horchilla lo usaban para varias cosas, de tintes no sé si también la llegaban a utilizar como insecticida, pero el- la gente del campo es muy observadora. Cuando no tienes medios, Sí, van buscando, van ¿no? buscando una serie de cuestiones, pero sé que con los inciensos, al ser una planta muy Aromática. áspera, al tener una tonalidad muy fuerte y unos olores muy fuertes, eso servía para erradicar o todo el tema de lo que eran los bichos de las papas y Sí, incluso a lo mejor donde tenía las papas, las polillas y todas estas todas las cosas y tal. polillas, exactamente. También yo creo que la llegaron a usar para desinfectar de pulga, para Sí. despulgar algún gallinero, algún perrillo y tal. ¿Y tú viste si alguna vez llegaron a usar el incienso, la El artemisa incienso. mezclada con otra hierba o alguna cosa? O Prácticamente lo hacían solo, solo? el incienso solo. El incienso tiene un olor muy fuerte y es muy penetrante y prácticamente donde tú pongas incienso allí no ni pulgas ni nada, no. En principio no, Muy bien, mientras le dura ese olor tan fuerte los 4 o 5 días, allí no tienes absolutamente nada. muy bien. Y ya del periplo del hierro nos vamos a la aldea San Nicolás, otra isla dentro de la isla, porque yo estaba también... ¿En qué año fuiste a...? Estuve en la aldea casi en el año 82, 82 o 83, estuve año y medio. La época floreciente, vamos a decir, del tomate, en que prácticamente habían 4 o 5 empaquetados de perdón, de tomate, en que iba mucha gente del Risco de Agaete a la zafra del tomate, y eso comparado con hoy en día, cuando voy a la aldea y ves todos aquellos terrenos que los vi cultivándose prácticamente todas las huertas y que las ves abandonadas, pues un poco te da cierta tristeza. El cómo la evolución, los mercados, el cómo ha cambiado de una forma asombrosa toda la fisonomía de un pueblo y incluso hasta el paisaje. Se notan las palmeras que se están secando muchas Secando. porque ya Hay un abandono en la no aldea. no se está regando ya esa parcela. ¿Y por qué crees tú que está produciendo ese abandono en la aldea? Un sitio emblemático de hablar de aldea, hablar del tomate, hablar de
Hombre, después de que entramos en la Unión Europea, cuando se favorece a países terceros, o con los intercambios comerciales, este favorecimiento hace de que las producciones que tú tengas pues se devalúen y no sea rentable el plantar, pues prácticamente ha ocurrido eso. El problema es ese, que ya la rentabilidad del tomate ha bajado de una forma asombrosa, y entonces pues la gente se dedica a otra cosa. Mira, y tu experiencia, ¿cómo era tu hacer diario? Porque un técnico de asesoramiento agrícola en un sitio como la aldea, ¿qué hacías? ¿Asesorabas a fincas? ¿Te llamaban? ¿O cómo era? Bueno, más que te llamaban, estabas a la demanda de una serie de cuestiones, y otras eran por iniciativa propia. Tú te marcabas algún proyecto, alguna cosa concreta, y trabajabas en ella. No tenías un jefe inmediato o sea, había un jefe que había unas pautas generales, pero prácticamente eras tú el que, por iniciativa propia, cómo hacías o impulsabas una serie de cuestiones. Entonces te metías en una dinámica de trabajo que te envolvía, y eso prácticamente estaba fijo, siguiendo con ella. ¿Y algún proyecto que te gustara, que tú te ilusionaste allí? Hombre, allí se hicieron, en la época en la que yo estuve, se hicieron muchos riegos comunitarios con embalses comunes, de esos embalses, estando en zonas altas, pues tener el riego, la demanda, cada una de las fincas, pues, con una presión suficiente, sin necesidad de utilizar bombeo, y entonces, aprovechando que los canales venían mucho más altos, pues esos estanques comunitarios se hacían debajo de los canales, y luego ya de allí se iban a todas las fincas, pues prácticamente con sus tuberías, y entonces con eso, tenía el riego, la demanda, y por otro no tenías que utilizar electricidad, porque tenías presión suficiente Y para en la regar. aldea fue famoso, no sé si leí yo alguna vez, que se tuvo que incluso fumigar, no sé si hubo alguna fumigación así masiva y tal. ¿Cómo se gestionaban las plagas? ¿Algún viejillo usó algún sistema fuera de la química formal, alguna cosilla que tú recuerdes? No, en la época en que yo ya estaba, en el año 83, ya era química pura y dura. Incluso habían varios vendedores de productos fitosanitarios, en los cuales a lo mejor recomendaban 7 productos, y de esos 7 productos, 2 tenían la misma materia activa. O sea, que aquello era... Yo prácticamente, cuando iba, yo casi no comía tomates de los que se producían, porque veía que era tanto los insecticidas en ese momento que se ponían. Todavía no estaba la agricultura ecológica ni en marcha, o eran un poco en los inicios. No habían esos controles tan grandes en esos momentos de todos los residuos en los productos, en las producciones. Pero fue una época dura de la química. Hace poco estuvimos entrevistando a una señora de la aldea que su infancia la pasó en Wiwi, que tenía ahí sus tomateros, allí no utilizaban nada de química, estamos hablando de finales de los años 40. Ella incluso comentaba que su padre estuvo en la guerra civil, y ella con su madre prácticamente sola en la aldea, ¿no? En Wiwi, ¿no? ¿Tú, de esas zonas así singulares, aisladas, tienes alguna experiencia que hayas observado algo curioso, fuera de la gran masa productiva del tomate, alguna cosilla curiosa que tú recuerdes? Hombre, en Cuibuy quedan todavía los restos del embarcadero famoso, que embarcaban los tomates hacia una lancha, pasándolos a través de un cabezante, de un cable. Ya en esa época no se plantaban tomates, porque prácticamente allí no quedaba casi nada de agua, ni quedaban tampoco habitantes. Ya eran mucho más, se habían acercado mucho más a lo que es al pueblo de la aldea, y en la expansión del tomate lo que iban era caminando cada vez más, roturando hacia las montañas, hacia la zona de... Pero zonas singulares ya en esa época, porque estamos hablando después de que se hicieron ya las presas, de que se hicieron los canales, de que
presas se cargó prácticamente el agua de Huigüí. Huigüí se fue secando, se fue Claro, minando. exactamente, sí. Pero hay que tener en cuenta que con las presas fue con el boom de todo el tema de los tomateros, en el cual el gasto de agua era ingente. Porque además está el famoso pleito de la aldea, en el cual ellos consideran de que todas las aguas que viertan hacia dicha cauce son propiedad de ellos, inclusive las aguas de Tejeda. Y entonces, pues, Sí, sí, el tema que ellos, la sí, concesión la tiene de todo, cuando lo pidieron era la aldea Tejeda, el barranco claro. Tejeda. Yo tengo muchos amigos en la aldea, pero cuando tratas el tema del agua, yo procuro estarme callado porque ellos Saltan chispas, ¿eh? son muy defensores Mm. del tema del agua y del tema de... Mira, y un poco asociado a, no directamente a plantas que curan plantas, pero plantas que han usado los seres humanos para curarse, que luego pueden tener uso. Por ejemplo, ahí están las plantas antiparasitarias que usaban, por ejemplo, se utilizaban el pasote para las lombrices. ¿Tú recuerdas algo así de uso de plantas medicinales que usaran la gente tradicional por allí, algunos viejillos, alguna cosa? ¿Recuerdas algo? Hombre, que todas las casas, todos tenían en su huerto, siempre tenían un popurrí de plantas, en los cuales, pues, incluso cuando alguien tenía algo específico, prácticamente ya se sabía y se iban a buscar esa planta a un sitio determinado, pero todo en cada casa, delante de las casas estaban los famosos cacharros, Mm. antes en los cuales todos los cacharros pues, prácticamente se le ponía una planta y muchas de ellas, algunas de ellas eran plantas que tenían uso medicinal. Medicinales. Bueno, de ahí saltaste a Extensión Agraria de Santa Brígida, ¿fue? ¿Dónde tocó? Volví al Hierro otra Fuiste al vez Hierro. y después ya me vine para Santa Brígida. ¿Y cómo viviste tú esta transición de la agricultura ecológica? ¿Cómo te afectó? Si tu trayectoria ya más de agricultor ecológico, como estás en esta finca, ¿tú qué le recomendarías a un ingeniero agrónomo que empezara ahora, por ejemplo, a un chiquillo joven que le tocara el hierro, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías? Hombre, yo no le recomendaría absolutamente nada, sino que hay que ser muy observador. Donde quiera que tú llegues, es cuestión de hablar poco y oír mucho. ¿Eh? Hay que oír más de lo que uno habla. Y entonces tienes que ver por dónde van los tiros y tienes que ser muy observador. La cuestión, los ojos son para ver, pero mirar es cuando tú fijas la vista en algo concreto, cuando tú te paras a pensar y notas todas estas O sea, cuestiones. mirar es una Entonces, actitud, ¿no? Es mirar es una actitud. una O sea, actitud ver mental lo hacen los ojos de forma automática. Mirar es cuestión de centrar la vista en algo. Y entonces yo lo que recomiendo en todas estas cuestiones es el ser un observador. Hay que ser un observador y hay que pensar todo el por qué hace la gente las cosas y muchas veces se pueden mejorar, pero hay que ser un observador. Bueno, y tú de la experiencia que has tenido en agricultura ecológica, por ejemplo, ¿qué resaltarías así como esos primeros impactos que tuviste, que cosas que tú ves que han funcionado, otras que son mitos que no han terminado? ¿Tú cómo estás viendo ese tema? Hombre, yo tengo una finca, yo aquí pueden haber unos casi 700 aguacateros en estos momentos, incluso hay una parcela que está en alta densidad, quiere decir que están a una densidad de 5 por 2,5, 5 entre líneas y 2,5 dentro de las plantas dentro de cada línea. Y cuando tú ya un poco ves cómo trabajan las plantas, lo que intentas es gastar lo menos posible y rentabilizar al máximo. El procurar que las cosas que vienen de fuera sean las menos posibles, pero lo imprescindible para que la finca funcione. Y entonces no cabe duda que cuando tú dejas de usar productos fitosanitarios, herbicidas, insecticidas, estas cuestiones, pues tienes la satisfacción de saber de que estás tú consumiendo un producto acorde con la naturaleza y sin residuos. ¿Cuántos kilos sacas tú de aquí de aguacate? Aquí sacas un... Lo que sí te digo es que caen muchos al suelo
Los tiempos estos, las olas de calor te tiran mucho y no se saca lo que uno cree. O sea, no, al final no se comercializa lo que uno... los números hay que ver todo el contexto y los años no son todos iguales, los árboles no son todos iguales. De un árbol puedes coger 20 kilos, de otro ese año no coges nada, quizás el año siguiente puedes coger 5 o 6, depende un poco. Muy bien. Mira, y en concreto ahora estamos buscando, o si tú tenías oído algo, alguna referencia de plantas que puedan tener funciones fungicidas, ¿no? Te comentaba antes del tema de la salvia. ¿Tú has oído algo? ¿Conoces alguna cosa? ¿Alguna resina que se use, o de pino, de almácigo, o algún sajumerio, alguna cosa? ¿Te suena? Hombre, he oído cosas, pero bueno, no las he puesto en práctica. Yo realmente aquí lo más que trabajo es con aguacate. El aguacate pues tiene el ácaro cristalino, pero bueno, pero yo prácticamente no le hago caso, me da igual que tenga el ácaro cristalino, yo no lo trato, porque yo he visto personas que han tratado fincas y que están exactamente igual que la mía sin tratar. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos es a vivir con las plagas un poco, y las plagas están ahí, tienen su ciclo, y trabajar con ellas. Por ejemplo, hay gente que está muy preocupada con la araña roja, por ejemplo, en el aguacatero, y tú ahí, ¿cómo te lo estás viviendo ese tema? No le hago absolutamente ni caso, como si no estuviera. No cabe duda que me tira mucho más hoja, en verano sobre todo, me tira mucho más hoja. El árbol, sé que la fusión clorofílica baja bastante, de que eso te reduce la producción, pero cuando tú te metes en un ciclo con insecticidas, ya rompes todos los ciclos naturales, y a la larga te va a salir mucho más caro. A mí no me quita el sueño el ácaro cristalino en los aguacateros en absoluto. Ya digo, están ahí y me da absolutamente igual. Y después algún díptico, mosca blanca, algo, eso no tienes nada, mosca de capitata, eso no hay nada, ¿no? Hombre, tengo, aparte de los aguacateros, hay una colección de naranjeros, de mandarinos, de perales, de manzanos, hay caquis. Bueno, no cabe duda que la mosca de la fruta ataca, pero yo prácticamente, ahí se ven unos mosqueros, estos en concreto, preparados para utilizar fosfato diamónico. Y entonces con esto intento, pues prácticamente en el caso de la mosca de la fruta, pues paliar un poco el tema. Y además a mí tampoco no me preocupa mucho el que haya alguna planta o algún fruto con mosca de la fruta. Pues, o sea, tú que eres un técnico de nutrición agraria, recomienda que hay que dejar también que la naturaleza vaya un poco a su ritmo, ¿no? Que actúe a su ritmo. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro algún durazno con mosca de la fruta, pues prácticamente, como tengo aquí un montón de gallinas, los bichados se los echo, las gallinas se encargan de ellos. Y además, cuando son larvas pequeñas, si te comes alguna larva, eso son proteínas. O sea que no hay ningún problema en ese aspecto. Tú me comentabas que en esta finca estuviste un tiempo bastante ahí pegándole duro el tema de las hierbas, ¿no? De las malas hierbas. Y cuéntanos un poco tu experiencia. Hombre, yo empecé utilizando herbicidas. Cuando tú empiezas a utilizar herbicidas, y en este caso de forma los sistémicos, el glifosato, la naturaleza es muy sabia. El glifosato no se carga a todas las plantas. Hay algunas, por ejemplo, como la malva, que solo se la carga si es muy pequeña, si no, no se la carga, se hace resistente. Y yo lo que hice fue, con el uso de los herbicidas, es cambiar la flora de la finca. Entonces eliminas una serie de plantas, pero luego te entran otras que es mucho más difícil de eliminar. Y yo he acabado este año arrancando en una parcela todas las matas de malvas, arrancándolas con un pico. Porque cuando tú usas la desbrosadora, le cortas el tallo, pues te rebrota por debajo y se te hace rastrera. Y además se mimetiza con las otras plantas.
trata de esconderse. Entonces, cuando el uso irracional en este caso de los herbicidas, tú lo que estás haciendo es cambiando la flora. Y siempre vas a cambiar hacia una flora mucho más resistente y mucho más difícil de controlar. Y eso, pues prácticamente, entonces yo he optado por soltar gallinas, en el cual ellas me controlan toda la hierba desde que va saliendo. En la finca pueden haber unas 400 gallinas sueltas y ellas son las que se encargan un poco Te de... da huevo, te da comida, ¿no? No, ya paso de los huevos. A mí los huevos es una cosa secundaria. Yo lo único que quiero es que me controlen la hierba. La función de ellas no es poner huevos, la función de ellas es controlar la hierba. Y prácticamente he conseguido hasta el momento que me controlen la hierba. Al principio parecía que no, pero ahora ya que está controlada, cuando la hierba salga y sea pequeñita, la gallina no la dejará salir. Antes estábamos hablando de los aguacateros y me sorprendió que a pie de aguacateros has puesto una malla, ¿no? ¿Cuál es el fin de esa malla? Hombre, hay unos mallazos entrelazados debajo de los aguacateros y la función de ellas es el que las gallinas no puedan escarbar debajo del aguacatero y sacar toda la materia orgánica ni dejar al descubierto las raíces. Las raíces. Entonces las gallinas tienen, las raíces, ¿no? exactamente, las gallinas controlan todo lo que es el terreno, pero no las dejo que me controlen debajo y ni que escarben debajo de los aguacateros. Las primeras Pues yo no lo he visto en ningún lado, ¿no? las primeras gallinas que yo solté en una parcela fueron 5 o 6 gallinas y al día siguiente no había ni una hoja, nada de materia orgánica debajo de los árboles, lo habían sacado todo, lo habían revuelto todo. Entonces digo, bueno, la única manera de que yo preserve la parte de abajo de los aguacateros es el protegerla de la gallina. Y entonces esa es la función que tienen los mallazos. Luego Eso. tú comentabas que no estabas muy preocupado de la producción de huevos, porque luego tú incluso incorporas a la alimentación de la gallina cáscara de huevo y cosas de esas. Sí, yo todas las cáscaras de los huevos, o incluso los huevos que recojo, que no sé en qué día se han puesto, si son frescos o no, esos huevos van aparte, los sancocho, y una vez sancollados, los escacho y vuelven otra vez y se lo come la gallina. O sea que aquí todo se recicla. Las gallinas no están para que produzcan huevos. Yo no quiero vender huevos, pero no cabe duda que los huevos, lo que se producen, se sancollan y otra vez vuelven al ciclo de la gallina. Incluso las cáscaras todas esas cáscaras se machacan y vuelven otra vez a la alimentación de la gallina. Por ejemplo, aquí tu casa es un auténtico museo, tiene colmenas de pitones, de palmera, no sé si eso es de un pino, un almácigo, no sé qué. De pino canario, de almendrero, almendrero, tienes ahí. Luego tienes una colección de rastrillos de piedra, con, no sé si aquello es... Trillos. Trillos. De trillo. Trillos, aquel parece que tetea, ¿no? Aquel que veo en el fondo. Sí. No sé si aquellos son... Suelen ser de castañero, muchos de ellos. Vamos a... Eli, por favor, decíamos antes que estas dos son de pita, ¿verdad? Estas son de pita, estas son pitones, son troncos de pita. Aquella es de tea. La primera de arriba a la izquierda. Aquella es de tea. Aquellas dos son de palmera. Aquella me da la sensación que es de eucalipto. La primera de todas, la de derecha arriba. Es de eucalipto. Mira, y esta segunda. Y estas no sé de qué son. Estas dos no sé de qué son. ¿Qué parece pino? Parece por la... ¿Y los orígenes los tienes datados, por favor? Muchas de ellas son del hierro de la palma, pero casi todas son del hierro. Del hierro. Del hierro, sí. Y esta que abajo también y sobre todo las de las palmeras son de la gomera. Esas son de la gomera. Las de palmera, es decir, las dos de abajo la... Sí. Coño, cayó pitón, ¿no? Para tener el tronco ese, ¿no? Sí, mira el tronco todo. La pita... Sí. Félix, y aquí la música clásica, ¿no? Sí.
banco de trabajo, con la música. Oyendo los pájaros. Aquí tengo sobre todo ahí los aguacates que están mal, que caen al suelo, y vienen los herrerillos y a comer aguacates. ¿Cuántos son comidos de herrerillos? ¿Y vienen y se ponen aquí? Sí, vienen. Vienen aquí. Además, sí. yo muy contento. Y además, todos los días por la mañana veía aquí una zona toda cagada. Y cogía el Cepillito, ¿no? No, el cepillo no, lo cogía la fregona, al día siguiente igual, digo, coño, ¿aquí qué pasa? ¿Y qué es? Que por la noche se me queda uno, se me posa en una piña, y lo que hice fue que le puse el saco ya debajo. Ya tiene. Pero todas las noches vengo con la linterna, miro para arriba, y está el herrerillo en su sitio durmiendo ahí, y digo, bueno, pues yo no los dejo allí que... Lo que no me gusta son las palomas. Las palomas son ratas voladoras, las palomas no me gustan. No. Están viendo aquí que tienes por lo menos 4 trillos, ¿no? Hay 4, 5, 6, en total hay 7 trillos en la casa. ¿Y la procedencia de los trillos también? Muy diversa. Muchos de ellos son de San Mateo, de Las Lagunetas, de Utiaca. Yo he ido recopilando cosas antiguas y un poco para preservar y mantenerlas. Eugenio, la madera para hacer los trillos, ¿de dónde proviene? Normalmente suelen ser de... este es una pieza sola, ese también es una pieza sola, suelen ser normalmente de castaño. Porque ten en cuenta de que es una pieza sola y además luego hay que curvarla. Hay que curvarla la punta, la cabecilla. En la parte alta. Yo recuerdo cuando joven, en las trillas, que eso yo lo he tirado por vaca y nosotros íbamos detrás sentados. Íbamos para hacer peso en el trillo. Lo que pasa es que el paso de los años hace que se raje la madera. La madera, sí. Sí. Y luego tiene otros aperos de labranza ahí, ¿no? Muchos, desde angarillas, cabezales de arado, yugos, queseras, una quesera de piedra. ¿Esa quesera es de piedra? Esa quesera es de piedra. Esta en concreto, esta quesera es de piedra. Es la única que he visto de piedra. Arados reales, yo recuerdo cuando chico yo llegué a arar con vacas. Era muy difícil, pero yo llegué a arar con vacas, un trabajo de chino. Los yugos con los frontiles, con las sogas, con las chavetas. La tijera para trasquilar. Tijera para trasquilar, arigones. Tienes allá hasta para tostar, un tostador. Un tostador de millo. Hay un par de tostadores por allí. De la ganadería. Mucha La angarilla, de camello, esta de camello. Esa es de camello, sí. Sí, esta es de camello. De camello. ¿No? Sí. Ahí. Un patrimonio aquí etnográfico. Y nada, un lujo compartir contigo y gracias por tu sabiduría, ¿no? Pues nada, gracias por la visita de ustedes y aquí pues estamos, tienen las puertas abiertas.
La finca no es un coto cerrado, a pesar de que las puertas estén cerradas, mucho más ahora con el tema de la gallina, pero que yo los conocimientos y lo que hago aquí pues prácticamente no es nada. Aquí pues me entretengo haciendo una serie de cosas, aquí tranquilo. Y Ya tú estás jubilado, ¿no? Ya tú estás hombre, en la edad de júbilo que dicen ahora. estoy jubilado, pero con mucha más ganas de hacer cosas que nunca. Y estoy todo el día haciendo cosas, no para, la mente no para. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que se jubila, para el buen vivir, de envejecer sano? ¿Tú qué le recomendarías? Que tenga la mente ocupada, que siga con proyectos. Uno tiene que tener proyectos hasta el final. Y yo estoy aquí haciendo cosas de colmena, preparando cuestiones en el huerto, en la finca, planificando cosas y siempre planificando cosas. Pues muchas gracias, Fer. Un abrazo. Nada, igualmente.